Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al 9º programa de 7.000 millones. Es un gusto compartir con ustedes este espacio de la televisión pública que se dedica a los temas de carácter internacional. Maximiliano, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Jorge? Hoy un tema muy especial y más que internacional, porque vamos a estar en todos lados y en un mismo lugar al mismo tiempo, porque vamos a hablar del ciberespionaje. Vamos a tener dos caras sobre este tema, una más tecnológica y comercial, que la vamos a analizar con Maximiliano Alonso, y también una más política con Álvaro Padrón. Sí, vamos a estar viendo cómo se desarrollan algunas actividades que realizan agencias de inteligencia. ¿Cuándo fue que esto se hizo notar más a nivel internacional? Fue con la difusión del trabajo de Edward Snowden. Vamos a ver en un ratito lo que realizó Snowden, esta divulgación de documentos secretos de agencias que en un momento ni siquiera se sabía que existían en Estados Unidos, como la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA. Es así, ya llega Maximiliano Alonso para hablar sobre esto, pero como es habitual en 7.000 millones, vemos el tape disparador. Los datos acerca de la vigilancia mundial electrónica se pusieron en el primer nivel de consideración con una serie de revelaciones sacadas a la luz por la prensa internacional entre 2013 y 2015 sobre el espionaje que realizan las agencias de inteligencia de Estados Unidos en colaboración con otros países aliados, aunque también a veces espían a sus propios aliados. Las víctimas potenciales de este espionaje no son solo miles de millones de ciudadanos alrededor del mundo, sino también cientos de líderes y gobernantes, incluyendo jefes de Estado, empresas y empresarios, además de organizaciones civiles y sociales. La información salió a la luz gracias al ex contratista de la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad y la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, Edward Snowden, quien copió y posteriormente filtró miles de documentos clasificados de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y también miles de archivos secretos de países como Australia, Canadá o el Reino Unido. Para la vigilancia y recogida masiva de datos, las agencias han recurrido a métodos tan diversos como la introducción de software espía en aplicaciones móviles o la ruptura de la seguridad de los sistemas operativos. La NSA, que es la encargada de coordinar todos estos programas, también infectó cientos de miles de redes informáticas e incluso espía los correos electrónicos Hotmail, Outlook o Gmail. La inteligencia internacional también vigila y almacena miles de millones de llamadas y registros telefónicos, especialmente en teléfonos móviles. Según los documentos filtrados, las más importantes empresas de telecomunicaciones, tecnología e Internet colaboran con la NSA de manera voluntaria o bajo presión para la cesión masiva de datos de sus clientes, además del acceso a sus servidores. Entre estas empresas se encontrarían Microsoft, Google, Apple, Facebook y Yahoo. Si se analizan las cifras de usuarios, por ejemplo, la compañía Facebook, creada por Mark Zuckerberg, tiene 3 aplicaciones para teléfonos móviles con más de 1.000 millones de usuarios. Facebook tiene 1.500 millones, Facebook Messenger tiene más de 1.000 millones y WhatsApp, el servicio de mensajería que también le pertenece, tiene más de 1.000 millones de usuarios. Los rivales más cercanos en cuanto a aplicaciones son Google Maps y YouTube. Varias organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o Transparencia Internacional presionaron a la administración del presidente Barack Obama para que en vez de perseguir, protegiese al soplón Edward Snowden. Fiscales de los Estados Unidos lo acusaron con base en la ley de espionaje de 1917 de espionaje y robo de propiedad gubernamental. Snowden se vio obligado a exiliarse y a finales de julio de 2013 el gobierno de la Federación de Rusia le otorgó el derecho de asilo, lo que contribuyó al deterioro de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Las revelaciones han causado innumerables conflictos a Estados Unidos. Brasil, con extensas redes públicas y privadas digitalizadas, ha sido durante años objetivo prioritario del espionaje de los Estados Unidos.
Según un artículo publicado por el diario brasileño O Globo, en colaboración con el británico The Guardian, la administración de Barack Obama habría interceptado indiscriminadamente miles de llamadas, correos electrónicos y datos de empresas, instituciones y ciudadanos brasileños. Los diarios explicaban en la divulgación de estos datos que para facilitar el alcance de la red de espionaje, la NSA mantiene acuerdos estratégicos con más de 80 de las principales corporaciones globales de los sectores de telecomunicaciones, proveedores de Internet o infraestructura de redes para apoyar esas misiones. Las relaciones bilaterales entre Brasil y Estados Unidos se tensaron al máximo por este espionaje. Como les decíamos, para hablar de este tema, recibimos a partir de este momento en 7.000 millones al consultor en seguridad informática, Maximiliano Alonso. Bienvenido, Maximiliano. Muchas gracias. Una primera reflexión, Maximiliano. La tecnología genera tiene muchas virtudes, pero también está mostrando aquí por cómo lo trabajan los estados y sobre todo las agencias de inteligencia, en especial la de Estados Unidos es la más notoria a esta altura, la NSA, que mencionaba el informe, generan también muchísima controversia, ¿no? Sí, exactamente. Yo te diría que el tema principal de la tecnología viene dado por dos puntos. Por un lado, los problemas que la tecnología per se pueda llegar a tener desde la perspectiva de seguridad, ¿sí? Por otro lado, cómo la gente utiliza esa tecnología, ¿sí? Cualquiera de los dos vectores te puede llegar a generar una publicación de tu información que pueda llegar a ser confidencial, ¿no? Y bueno, y lo que tú decías de las agencias de seguridad de estados de peso, que puedan llegar a influir, como decían en el informe, en las decisiones tecnológicas de las empresas líderes en el mercado, bueno, también es algo a tener en cuenta y bueno, que tiene que ser muy tratado muy con pinzas, ¿no? Porque es algo que más allá de el leak de Snowden y que ahí se hizo evidente mucho de este accionar, es algo que también es difícil de demostrar, ¿no? Entonces, hay que tratarlo con cuidado, que te pueden escuchar por problemas de la tecnología, que pueden interceptar tus llamadas, que pueden interceptar un SMS, que puedan saber dónde estás geolocalizado, o sea, físicamente dónde estás. Se puede hacer, y eso se sabe por problemas que la tecnología en sí tiene. Ahora, que atrás de eso hayan decisiones de Estado, que hayan direccionado las decisiones que tomaron las empresas tecnológicas para que eso estuviese ahí, bueno, es difícil de demostrar, ¿no? Vos decías que te pueden escuchar. Un teléfono arriba de la mesa puede estar habilitado, que lo que estamos hablando nosotros pueda ser escuchado sin que nosotros toquemos nada en el celular. Sí. Puede pasar en cualquier momento. Mirá, puede pasar y uno a veces cuando hace esa pregunta se piensa que hay una sola forma de hacer eso. Y realmente hay miles de formas, o sea, hay muchas formas de lograr ese impacto en la tecnología. En este año, en el transcurso de este año, se detectó una vulnerabilidad en lo que son las redes de telefonía celular. O sea, un problema que está a nivel de las antenas de celular, por decirlo de alguna manera, ¿no? En donde sí, el problema que tenía la tecnología justamente es eso, poder escuchar lo que está recibiendo el micrófono de ese celular. Y eso impacta a la infraestructura celular de la empresa de telefonía. Te diré que es un problema global, ¿sí? Ahora, te pueden interceptar un mail, un SMS, sí, lo pueden hacer. Ahora, vos decís, ¿se sabe cuál es el problema? Lo puede hacer cualquier persona que tenga los conocimientos y ciertos acceso a cierta tecnología. Estamos hablando de para hacer una intercepción de una llamada telefónica con una inversión de $3.000, $4.000 en cierto equipamiento muy específico, lográs hacer eso, ¿sí? Ni hablar que a nivel estatal lo pueden hacer. Ahora, eso es un problema que se conoce en parte de la tecnología celular y hay formas de contrarrestar esas vulnerabilidades, que al fin y al cabo son vulnerabilidades, y lograr hacer una llamada telefónica que para vos sea segura, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Siempre que hay una vulnerabilidad puede ser aprovechada
si no se corrige la vulnerabilidad en la tecnología sigue existiendo, pero hay otras alternativas de lograr comunicarse de manera segura, ¿no? Por ejemplo, ¿y este tipo de vulnerabilidades pueden ser utilizadas por empresas comerciales para saber tus preferencias? El otro día leía un reporte de la BBC en el cual trabajamos para hacer este informe también, que decía que sí, que efectivamente muchas veces empresas escuchan o tienen muestreos de gente a la que escuchan para después hacer ofertas en materia publicitaria, por ejemplo. Mirá, eso es el comportamiento ese que estás nombrando, detallando, es algo que se da normalmente y no es un tema no es un problema de seguridad. Ese es el negocio de Google, el negocio de Facebook. Es el negocio de ellos. ¿Sí? Si vos haces uso de su tecnología, pero me refiero a cuando tú estás hablando, por ejemplo, con el teléfono. Mirá, tú lo tenés aquí arriba de la mesa y yo menciono que necesito un servicio o un producto. Después me puede aparecer, según sugería el informe, dentro de mis redes sociales, alguna aplicación, me puede aparecer una sugerencia comercial al respecto de lo que necesito. Mira, particularmente no he escuchado que hayan empresas que hagan eso. Y hay un tema que es un poco de sentido común. Una empresa que ofrezca ese servicio de por sí ya está diciendo que está haciendo algo ilegal. Entonces ninguna empresa te va a decir, yo ofrezco este servicio porque sé lo que escucha Maximiliano en su teléfono porque lo escucha el celular. O sea, pero ¿cómo estás haciendo para escuchar el celular? Y me estás ofreciendo eso. O sea, ya de por sí es un servicio que en sí sería ilegal. ¿Se puede hacer? Y sí, se podría llegar a hacer. Ahora, que hayan empresas que ofrezcan ese servicio, la verdad nunca había escuchado y me parece que se estarían delatando solos, ¿no? Sí es el modo de operar de las grandes redes sociales, ¿no? Es el negocio de ellos. O sea, todo lo que vos hagas, todo lo que vos subas, tu comportamiento dentro de las redes sociales o del software que desarrolla Google, está todo monitoreado y te perfilan. Uno inconscientemente se expone a eso, ¿no? Por ejemplo, una aplicación como Google Now, que te organiza la vida, vos inconscientemente de a poco le vas dando información y después a veces te sorprende con las cosas que te ofrece o lugares que te dice que estás cerca. Uno cae en eso también. Te digo que el perfilado que logran tener a través del uso que le das a tu celular o a tu computadora a través de su software es total. ¿Sí? El hecho de ellos saben dónde estás parado porque por el GPS del celular logran saber las coordenadas y son coordenadas que ellos tienen. Aunque esté desconectado el GPS lo pueden saber. Aunque estén desconectados el GPS lo pueden saber porque pueden triangular por las redes celulares. ¿Sí? Entonces, pueden saber tu traslado, no solo en dónde estás parado, sino de movimientos habituales. Tus movimientos, por dónde, claro. cuánto tiempo demoraste en ir de tal punto a tal punto. Ahora es común hacer pagos, está de Google Wallet, o sea, hay billeteras electrónicas, entonces también saben en qué gastas tu plata, saben dónde estás, en qué gastas tu plata. Si quieren, qué información intercambias con tus contactos, ¿sí? Tus preferencias en cuanto, cuánto tiempo estuviste mirando una página de tal temática, ¿sí? Entonces, eso es lo que ellos terminan vendiendo y eso en sí no es un problema de seguridad, ¿sí? No es una vulnerabilidad. Lo que la gente, y ahí entra en la otra pata que decía al principio, es cómo la gente hace uso de la tecnología, ¿sí? Entonces, la gente a veces expone demasiado. ¿Sí? Expone demasiado y ahí viene un tema de pérdida de privacidad más que nada. Y además, sobre ese tema, está el famoso cartel que te aparece en todas las aplicaciones cada vez que te haces una cuenta, que es he leído y acepto. Sí. ¿Cuántas cosas estamos aceptando a veces que no conozco a nadie que haya leído alguna vez? ¿Vos lo has leído alguna vez? No, nunca. Nadie. Ahí nos estamos exponiendo bastante. Puedes estar regalando tu privacidad. En pocas palabras, por lo general, lo que dicen esos disclaimers es que todo lo que vos hagas, subas, publique, no es tuyo. Pasa a ser de ellos. Punto. Si subiste la foto tuya con tus nenes, ya no es tu foto. Apareces vos, pero la foto es de ellos. Intercambias información con algún contacto, es de ellos. Y ellos pueden hacer y deshacer. Ahí yo creo también hay un tema y quizás la persona que venga después pueda explicar un poco más en detalle, que es cómo protegen las leyes los datos que vos intercambiás, ¿no? Hay países que tienen leyes de protección de datos personales y hay países que no.
¿sí? Algunos con una finalidad de defensa nacional dicen, bueno, el Estado quiere tener acceso a los datos de determinada empresa de tecnología, llámesele Facebook, WhatsApp o la que sea. Y bueno, y si el Estado en ese país tiene leyes que amparan ese pedido de solicitud de información, y bueno, la empresa va a tener que hacerlo porque hay una ley que dice que tiene que ser así. Hay países en donde eso no es posible, ¿no? ¿Y en qué situación está Uruguay? ¿En una breve descripción nos podés hacer? Uruguay tiene una protección de datos, una ley de protección de datos personales, ¿sí? En donde las empresas que manipulen información de individuos físicos o jurídicos tienen que velar por su protección, ¿sí? Y te diré que en cuanto a lo que es, yo no soy abogado, no quiero profundizar mucho en este tema, pero te diré que Uruguay tiene un grado de velar por la seguridad de los datos de sus ciudadanos coherente, ¿sí? Bien, en el nivel internacional, otra vinculada a este tema es el uso que pueden hacer y que hacen efectivamente los partidos políticos, por ejemplo, en Estados Unidos, de toda la información que tuvo el CAS en las redes sociales, lo que puedan comprarle a Facebook, por ejemplo, para saber tus preferencias y generar así las campañas, ¿verdad? Sí, si los partidos políticos en Estados Unidos le compran información a Facebook, la verdad que no te lo sabría decir. Obviamente que sí hacen campañas a través de sus redes sociales. La semana pasada se hizo público de un incidente en donde habían hackeado literalmente un mail de Hillary, sí, en donde se comprometía cierta información. Eso no es que... No sé de qué empresa de mailing era el mail de Hillary, pero eso seguro que no fue que la empresa de mails le vendió los datos a Trump. ¿Sí? Eso fue un hackeo directamente, o fue alguien malintencionado que aprovechó una vulnerabilidad o un problema de seguridad para terminar teniendo acceso a esos datos. Si las empresas en Estados Unidos, por decir Facebook, le venden información a el candidato de turno, no te lo sabría decir, no te lo puedo afirmar, ¿no? Y al fin y al cabo habría que ver, basado en las leyes que hay en Estados Unidos, hasta dónde es legal eso y hasta dónde no. ¿Por qué una empresa no puede vender la información que tiene que al fin y al cabo es tuya? Porque vos cuando diste aceptar, consentiste eso. ¿Por qué no podría llegar a vender esa información? Ojo, y esto lo estoy poniendo muy entre comillas porque es algo que estoy suponiendo, ¿no? Ahora, si estamos tan expuestos a todas esas cosas, ¿cómo hay gente que logra de todas maneras mantenerse oculta? Porque, por ejemplo, el Estado Islámico utiliza Telegram, exacto, como canales de comunicación, exacto, y no se logran encontrar. Exacto. O sea, ¿dónde está el juego también? Exacto. Eso también es lo que te decía. Hay tecnologías que tienen problemas, que son conocidos, pero que haya tecnologías que tengan problemas no quiere decir que no hayan otras que puedan compensar las falencias que tienen las tecnologías con problemas. ¿Sí? A nivel de telefonía celular se sabe que una llamada común y corriente puede ser interceptada. Ahora, si vos haces una llamada telefónica haciendo uso de un software como Telegram, WhatsApp, en donde cifran las comunicaciones punto a punto, ahí entra una medida que de alguna forma mitiga los problemas que tenía la tecnología de telefonía celular básica. ¿Sí? Entonces, si quisiesen ahí alguien interceptar una llamada de Telegram o una llamada de WhatsApp, ya tiene que empezar a lidiar con criptografía, ver de lograr descifrar esa comunicación que está siendo cifrada, y no es una tarea que sea fácil de hacer, ¿no? O sea, bien. ¿Y hacia dónde considerás que estamos yendo en este camino de cada vez más exposición, menos privacidad? ¿Cuál ves tú que es el futuro de las telecomunicaciones, de las redes sociales, de la telefonía móvil? Linda pregunta. A nivel de usuario, y te diré que el gran problema que tiene el usuario es la falta de conciencia en el uso de las tecnologías, ¿sí? Sin una buena educación, sin una buena concientización de la gente, es difícil que digas el día de mañana sigan manteniendo su privacidad protegida. Después, a nivel de tecnologías, y ahí está cuánto inviertan las empresas de tecnologías en seguridad, y lo que decíamos fuera de cámara,
cuánto se dejen persuadir o cuánta presión aguanten sin que gobiernos les exijan que tener acceso a esa datos, por información. ejemplo. Está el caso de Brasil, por ejemplo, que lo han bloqueado WhatsApp últimamente. Claro, el tema de WhatsApp y Brasil es algo de vieja data. Hace poco les cortaron el servicio, pero no es la primera vez. El año pasado ya hubieron cortes y siempre es el mismo problema. El Estado le está pidiendo datos a WhatsApp y WhatsApp se niega. Lo cual es muy conveniente para cierto grupo de personas que quieran hacer actividades, digamos, reñidas con la investigación local, por ejemplo, policial, porque las empresas telefónicas, por ejemplo, tienen que ceder a la justicia, las telefónicas locales tienen que ceder a la justicia los datos que solicita, por ejemplo, una investigación policial. Claro. En cambio, WhatsApp, esto fue lo que pasó en Brasil, una investigación policial no pudo avanzar debido a que se utilizaba WhatsApp, ¿no? ¿Sabes cuál es el tema ahí? El tema ahí pasa porque, WhatsApp, a partir de estas nuevas características de seguridad que introdujo, cifrado punto a punto, o sea, si yo te llamo a vos, la intercepción de esa comunicación es hoy teóricamente imposible, por decirlo de una manera. Si WhatsApp te dice, sí, Estado de brasilero, te otorgo los datos, significa que WhatsApp puede leer esos datos, ¿sí? Y por cómo está implementado, realmente no puede. Realmente no puede. Ese cifrado hasta es para ellos también. Es cifrado hasta para ellos. Entonces, ¿ellos tienen acceso al mensajecito que te estoy enviando a ti? No, no tienen acceso. Por lo que ellos cuentan y por cómo uno conoce que está armada la tecnología. Si atrás, tras bambalinas, hacen otra cosa, bueno, uno no lo sabe. Pero si es como uno ve, uno viendo las características técnicas de la comunicación que utilizan, bueno, ellos tampoco tienen acceso. Entonces, por más que quisiesen, no pueden, no tienen esos datos. Con cómo funciona WhatsApp hoy. Hace un tiempo atrás sí tenía. Cifrado es reciente, este cifrado punto a punto es reciente. Claro. Y ahí hay un tema. Lo que tú planteabas de el hecho de, hay un tema de quizás haciendo uso de estas tecnologías que permiten preservar la confidencialidad, haya gente que haga cosas que no debería hacer y proteja su mala intención o su delinquir atrás de estas tecnologías. El tema es que si vos exigís que las empresas no protejan la confidencialidad y la privacidad de los datos de la gente por una, dos o un grupo de personas que están delinquiendo, estás metiendo dentro de la bolsa justo por pecadores, ¿no? Porque también empezaríamos a perder privacidad todos los ciudadanos. ¿Cuándo el Estado puede intervenir o no? Exacto. Entonces, personalmente, yo velo por una internet y una tecnología que preserve mi privacidad, más allá de lo que yo haga. Pero eso es un tema que daría para hablar bastante, ¿no? En fin. Muy bien. Bueno, Maximiliano Alonso, muchísimas gracias por tu visita. Vamos a seguir hablando de este tema en un ratito junto a nuestro columnista Álvaro Padrón, pero muy claras tus apreciaciones y realmente un punto de vista muy interesante para seguir adelante en esta investigación que estamos realizando. Nos vamos a la pausa ahora. Sí, nos vamos a ir a la pausa en esta oportunidad con las efemérides, porque en una semana como la de hoy sucedían algunos hechos importantes en la historia de la humanidad, como por ejemplo la muerte de un ícono del cine como Marilyn Monroe. Ya venimos. El 5 de agosto de 1962 murió la actriz estadounidense Marilyn Monroe. Norma Jane Mortenson, más tarde Norma Jane Baker, empezó a trabajar como modelo y más tarde comenzó su carrera en Hollywood con el nombre artístico de Marilyn Monroe. Su periodo de mayor popularidad empezó en 1953, cuando encabezó películas como Los caballeros las prefieren rubias, Cómo casarse con un millonario y La comezón del séptimo año. Su protagónico más elogiado fue en la película Con faldas y a lo loco, por la que incluso ganó un Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical.
falleció el 5 de agosto de 1962 a causa de una sobredosis de barbitúricos. La primera hipótesis que barajó la justicia estadounidense fue la del suicidio, pero esta nunca pudo ser corroborada. El 1 de agosto de 2004 se incendió el supermercado Icua Bolaños en Asunción, Paraguay, con un saldo de 396 personas muertas y más de 500 heridos. En aquel fatídico día, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, se produjeron dos grandes explosiones al interior del recinto comercial que albergaba, entre varias cosas, el supermercado, un estacionamiento para vehículos, oficinas comerciales y un restaurante. En las cocinas de este último lugar hubo una explosión que provocó un gigantesco incendio. El dueño de la cadena, Juan Pío Paiva, su hijo, Víctor Daniel Paiva, y el guardia Daniel Areco fueron condenados a 5 años de prisión como responsables de homicidio culposo. El incendio en el supermercado Icua Bolaños es la tragedia civil más grande sucedida en Paraguay. El 5 de agosto de 2010 se derrumbó una mina chilena situada cerca de la ciudad de Copiapó, Atacama, quedando atrapados 33 mineros a 700 metros de profundidad. Las labores de rescate comenzaron el mismo día por la noche. 17 días después, el domingo 22 de agosto, los mineros fueron encontrados con vida y tras 33 días de perforaciones ininterrumpidas, se logró romper el fondo a 623 metros de profundidad. El miércoles 13 de octubre se logró traer a la superficie al primer minero en la cápsula Fénix y luego a los siguientes a un ritmo de cerca de 1 por hora. El 6 de agosto de 2015 se estrenó la película Los 33, inspirada en la historia de los mineros chilenos. Antonio Banderas fue uno de los protagonistas. Para seguir hablando de este tema recibimos a Álvaro Padrón. Álvaro, bienvenido a 7.000 millones. Muchas gracias, buenas noches. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien. Volver a la edad de piedra no es una opción a esta altura, ¿verdad? Y no, recién hablaban con un experto, ¿no? Frente a estas cosas siempre tenemos dos opciones. En primer lugar, porque hay un aspecto tecnológico, él lo decía, ¿no? Un aspecto tecnológico y otro aspecto más político, social. ¿Qué hacemos? ¿Rompemos? Como en la época cuando se planteó la revolución industrial, rompemos las máquinas. En este caso, rompemos los teléfonos. Empezamos a combatir la tecnología o discutimos cómo usarla. Y yo creo que la opción es la segunda, ¿no? Empezar a, se dice de una manera fácil, es después muy difícil, regular. Es decir, tener algunos criterios con los cuales se garantizan ciertas cosas. Así como, repito, en la revolución industrial, en vez de romper las máquinas, empezamos a discutir cómo se dignificaba el trabajo y no cómo se explotaba a la gente, luego todo es relativo y algunas cosas se consiguen y otras no. En esto es igual, hay que encontrar un equilibrio que, aceptando la tecnología y sus buenas cosas, se regulen aquellas que son malas. La diferencia con otras épocas es que las regulaciones ahora, y se comentaba recién en el informe anterior, son muy relativas porque tienen un gran problema, que ya no sirven las regulaciones nacionales. Es decir, quedan cortas. Y volvemos a un tema que siempre discutimos en este programa, ¿no? Que es cómo lo internacional empieza a superar las capacidades de los estados nacionales. Entonces se intentan esfuerzos, ustedes ponían el ejemplo de Brasil, de regular, pero al final, ¿dónde está WhatsApp? ¿Dónde está Facebook? ¿Dónde está Google? Entonces se termina atacando a las empresas telefónicas nacionales, pero todo es muy precario y muy provisorio. Hay que avanzar en otra concepción de regulación, porque efectivamente es una tecnología que vino para quedarse, que tiene también una fase muy negativa de pérdida de privacidad, de utilización, de control de poder. Quiero que hablemos después un poco de eso. Pero uno se pregunta entonces, ¿hay que regularla? Mi respuesta es que sí. Repito, el por qué creo que lo podemos tocar un poco después. El qué regular es otra gran discusión, contenidos. Y ahí viene una discusión que también se dio con la televisión. Cuando apareció la televisión, era todo un debate, qué se mostraba y qué no. Y quedó demostrado que las regulaciones de contenido son complejas y peligrosas. Después la pregunta es el cómo. Y ahí es donde viene esta limitación, este problema del Estado-Nación, de las regulaciones nacionales versus ese tipo de empresa
y tipo de trabajo y de implementación que ya no tiene escala nacional y no hay de dónde agarrarla. Entonces se requieren acuerdos internacionales, se requieren organismos internacionales, se requiere una nueva estructura internacional de gobernanza para estas y otras tantas cosas. Entonces el cómo yo creo que es clave, se discutía recién en la parte tecnológica, en la parte de cómo atacarlo desde el punto de vista de lo que son lo duro, ¿no? Que es los fierros, como le dicen los que se dedican a esto, que es lo tecnológico. Pero luego viene una discusión más política, que tiene que ver con las legislaciones nacionales e internacionales, y yo creo que las experiencias que se están dando demuestran que se tiene que ir a un formato nuevo de regulación. Sí, justamente ha habido enfrentamientos a nivel de estados nacionales que han generado mucha polémica. Veíamos algo allí sobre Estados Unidos y Brasil, cuando se supo que Estados Unidos, a través de la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, lo divulgó Edward Snowden, a quien vamos a escuchar en un ratito, se supo que esa agencia estaba investigando a miles de empresas, cientos de políticos, incluida la presidenta ahora suspendida Dilma Rousseff. Se generó una controversia que llevó a que Rousseff planteara que eso se discutiera a nivel de Naciones Unidas y suspendió una visita a Estados Unidos. Exacto, ahí tenés, Jorge, un buen ejemplo del impacto político de esto que estamos hablando, no es abstracto. Tiene que ver con un momento en el que una visita programada, que era una visita estratégica, algunos dicen que ahí comienza el declive del gobierno brasileño. Petrobras fue una de las empresas investigadas. Era una de las que estaban siendo espiadas. Vamos a decirlo claramente, espiadas, porque claro, investigado sí, lo puede hacer hasta una sí, universidad, estudiando, es espía. Pero lo dramático de esto, y demuestra lo compleja de la situación, es que Obama no sabía cómo pedirle disculpas a Brasil. Y dijo una cosa increíble, la reunión no se suspendió solo por eso, se suspendió porque Dilma dijo, hasta que no me den una explicación y tomen medidas, yo no voy. Y Obama le dijo, no lo puedo hacer rápido. Esa es una cosa demasiado compleja como para que yo la controle. Estaba diciéndolo el presidente de Estados Unidos, que estaba de alguna manera reconociendo su incapacidad de controlar algo que también se le va de las manos. Y recordemos que en Estados Unidos no es la primera vez que cae un presidente por espionaje interno. Y es una cosa muy frecuente, y ahora con elementos tecnológicos es más todavía viable. Entonces, no estamos hablando solo de estados contra estados, estamos hablando de operaciones políticas, sobre todo económicas, y acá viene el punto del porqué que yo insistía. Uno de los problemas de la tecnología actual es el nivel de concentración de poder que genera. En primer lugar, poder económico, pero también poder militar y poder político. Por ejemplo, está comprobado que el conocimiento, que es el nuevo valor fundamental, hasta ahora hace poco era el petróleo, ahora es el conocimiento, tiene una característica muy distinta que otros bienes, que antes se usaban más y se gastaban. El conocimiento, mientras más se usa, más se crea, más se tiene y más se concentra. Y en este tipo de tecnología hay una herramienta fundamental para concentrar conocimiento. Por eso hoy, y cada vez más, los estados, las sociedades, se van a dividir en relación al conocimiento. Quienes tengan más capacidad de conocimiento y apropiación del conocimiento son las sociedades más prósperas. Y lo mismo pasa con las empresas. Entonces, el gran peligro de esta nueva tecnología de la información es que es totalmente funcional a la concentración del conocimiento y, por lo tanto, a la concentración del poder. Y eso es lo que hay que regular. Por eso yo digo, a pesar de que a algunos les moleste, que la regulación en este caso es imprescindible. Después se discute el cómo, hasta dónde, pero no puede ser el mercado, porque ese nivel de concentración cada vez da más poder, y quien más tiene poder lo puede seguir multiplicando. De hecho, es lo que está pasando con las nuevas formas de empresas destinadas a la tecnología. Nunca vimos en la humanidad una concentración de riqueza tan rápida. En general estamos hablando de gente muy joven, que se hace rica en 10 años. Sí, bueno, dos de las tres personas con mayor riqueza económica en el mundo, lo vimos en otro de nuestros programas, son Bill Gates, vinculado a Microsoft, y el mexicano Carlos Slim, de la empresa de telefonía móvil, ¿verdad? Son Exacto. Dos de los tres más ricos del mundo. Sí, y luego quienes hayan inventado todo este tipo de aplicaciones que tienen la virtud de popularizarse de una manera increíble. Y por eso son imparables también. Nadie va a ponerse a discutir a esta altura si puede parar Facebook, Google, incluso ustedes mencionaban el caso de Brasil. Es totalmente contradictorio, es una demostración de una incapacidad a pesar de que haya funcionado. De hecho, lo decía recién el especialista, de 3 intentos cada vez han logrado el mayor tiempo de corte de WhatsApp en Brasil. Estamos hablando de 100 millones de usuarios. Ahora, él decía una cosa muy razonable. Por un caso, por 2, por 10, se le corta el servicio a 100 personas. Supongamos que pasa algo con un ómnibus en Uruguay. Por un episodio se deja de transportar a la gente. Entonces empieza un debate sobre la libertad del uso de los servicios.
pero también el debate de que alguien tiene que, por ejemplo, en el caso este último del juicio, era para tratar de atrapar a un pedófilo. O sea, estaba utilizando las redes para prostitución infantil. Entonces, la primera reacción que tiene uno es decir, está bien, eso hay que pararlo. Ahora, ¿cómo lo pararon? ¿Cómo lo quisieron parar? Diciendo, bueno, si WhatsApp no nos da la información, dueño de WhatsApp es Facebook, ¿no? Claro. No sabían ni dónde reclamar. Terminaron reclamando en lo único que pueden hacer nacionalmente, que son en las empresas telefónicas nacionales o internacionales, pero que operan en Brasil, que le exigían que cortara la transmisión, porque si no le ponían una multa. Entonces es todo muy rebuscado para transformarse en algo útil. Por eso coincido con el especialista que por ahí no va a ir. O sea, la experiencia brasileña en todo caso sirvió para decir, en algún momento los podemos parar, pero no puede ser el método. De hecho, la mayoría de la población brasileña se queja de ese tipo de medida y entiende que no pueden pagar en cuanto a su limitación de comunicación por unos pocos. Habrá que encontrar un equilibrio, por eso yo digo, ni siquiera es un equilibrio nacional, pero está claro que esa concentración de poder, de información, tiene que tener un límite. Y ahí aparecen límites no tradicionales, por ejemplo, la aparición de personajes como Snowden, como Assange, que lo que hacen es tratar de cuestionar el sistema desde adentro, ¿no? Ambos. Uno, especialista, hacker famoso, australiano, que logró, sobre todo, transformarse en un gran promotor de divulgación de información. Y el otro, un ex técnico de la NSA, o sea, dicho por los Estados Unidos, un traidor, que lo que hace es decir, yo vi eso, saqué información y la divulgo. Y acá viene, de pronto podemos ver el tape de Snowden, ¿no? Pero después quería referirme a la discrecionalidad también de eso, de cómo aparece la información. Pero creo que por ahí pasa una discusión de cómo los propios actores del sistema empiezan a hackearlo, mostrando con capacidades tecnológicas y con acceso interno a la información que también es vulnerable el sistema desde adentro. Bueno, vamos a escuchar a ver lo que decía Snowden sobre esto. Lo vemos. So, NSA, CIA, FBI, can they get into my phone? Yes. Can they get into my laptop? Absolutely. iPad? Anything, as long as they can dedicate people, money, and time to the target, they can get in. And what kind of information can they get from my phone, for example? Everything in your contacts list, every SMS message that you use, every place that's ever been, where the phone is physically located. Even if you've got GPS disabled because they can see which wireless access points are near you, every part of a private life today is found on someone's phone. We used to say a man's home is his castle. Today, a man's phone is his castle. My question to you is why don't more people care? Because we've gone from Cold War, pre-9/11, to effectively a police state that's watching your every move. And everyone went, why? Part of it is the fact that it happened invisibly. If a politician had said, we want to watch everybody in the country, people would have been up in arms about it. Bien, entrevista realizada a Edward Snowden por HBO, como veíamos allí, una entrevista recientemente divulgada. Está en Rusia, tiene asilo allí. Esto ha generado un conflicto entre Estados Unidos y Rusia. Fue entrevistado en Moscú por el periodista de la cadena HBO. Sí, bueno, lo que decía Snowden, ¿no? Lo expuestos que estamos y cómo no nos dimos cuenta, ¿no? Fue pasando tan progresivamente y de a poquito que estamos metidos ahí y parece que a nadie le espanta. Sí, yo creo que este tema del espionaje existió siempre, ¿no? Con distintas variantes y ahora la tecnología lo potencia. Es muy interesante porque uno tiende a pensar en Snowden y en Assange como si fueran nuevos héroes, ¿no? Que empiezan a contar los misterios de estas organizaciones y de... Yo también creo que hay, y quería comentar eso, ¿no? Un nivel de discrecionalidad que es complicado, porque empieza uno a preguntarse qué es lo que ellos difunden y por qué y en qué momento. El episodio se lo nombraban ustedes en el primer bloque de lo que ahora apareció en relación a Hillary Clinton, el día antes de la conferencia demócrata, claramente una intención de influir en lo que es la imagen de Hillary Clinton, que además ya viene con un problema histórico con Snowden, ¿no? Por el tema de cuando Estados Unidos reclama la información que él empieza a filtrar y exige primero que Suecia lo lleve a tribunales en Suecia y todo el mundo dice cuando Suecia haga eso, si es que sale, otro que está
digamos, en la embajada de Ecuador en Londres. ¿no? Julian Assange, fundador de Wikileaks, Exacto, que ha divulgado miles de documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos y de otros gobiernos occidentales. Efectivamente, entonces ¿qué dicen? Bueno, en cuanto vaya a Suecia lo van a deportar a Estados Unidos y ahí es donde lo quieren realmente desde todo tipo, se ha dicho hasta de pena de muerte, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que digo es la discrecionalidad hasta de ese tipo de filtración. Porque al final uno dice, ¿con qué criterio aparece y con qué criterio no aparecen? ¿Por qué aparecen en un momento y no en otro? Y es muy buena la referencia que se hacía recién en la entrevista a la Segunda Guerra Mundial, porque es un episodio parecido. Un inglés famoso terminó descubriendo la forma en que los alemanes se comunicaban, que se llama el código Enigma. Era la máquina, Enigma era el código y la máquina que usaban los alemanes para transmitirse la información. Hasta que no descubrieron eso, no los podían parar. Lo increíble es que lo descubrieron 3 años antes de que terminara la Guerra Mundial y no lo informaron los ingleses. ¿Por qué? Porque esperaron a que esa información les permitiera que determinados objetivos estratégicos los pudieran boicotear. Mientras tanto, hubo 3 años más de guerra y 300.000 personas muertas. Quienes tomaron esa decisión tienen un peso fuerte en su conciencia, ¿no? Pero es esa discrecionalidad de en qué momento decir las cosas. Que también es, para esto que parece hoy los nuevos héroes, ¿no? Los que salvan, es un problema, porque uno dice, ¿por qué? ¿Y por qué esa persona y en qué momento lo dice? Entonces, a mí no me alcanza con que aparezca este tipo de figuras, yo creo que tiene que aparecer las instituciones garantizándonos a los ciudadanos otra cosa. Y él decía algo que yo creo que podemos dar anécdotas todos nosotros, ¿no? De cuando él insistía en cada pregunta sobre su falta de privacidad. Me pasó, voy a contar 2 anécdotas, una positiva y una negativa. Para Uruguay, la negativa, yo el fin de semana con mis hijos en Piriápolis, vamos a un restaurante, en un momento nos sacamos una foto y a los 30 segundos de que salió la foto aparece en el celular y nos dice, ¿quieres subir esta foto al sitio del nombre del restaurante que estábamos? Entonces, uno primero se lo toma un poco y después dice, pero ¿saben dónde estoy? Claro. Yo, por supuesto, puse no. Capaz que se enojaron los restaurantes porque dice, hacernos un poco de propaganda. Después que habías comido, dijiste que no, ¿verdad? Sí, por la duda, antes de pagar. Pero lo increíble es la sensación de decir, pero ¿saben dónde estoy? ¿Saben? Ni que hablar que cuando pagué con tarjeta ya deben haber sabido 10 cosas más. Entonces, creo que ahí hay un efecto que no tiene que ver con ciencia ficción. Nos pasa a todos en todo momento. Y Uruguay, ahora voy a la positiva, tiene una versión de tecnología vinculado al seguimiento, no de personas, sino de animales, que ha sido súper exitosa y que todos la aplaudimos. Y habría que pensarlo. Le ponen a todas las vacas en la oreja un chip, a lo que conocemos como trazabilidad, para que un francés en un restaurante en París, cuando está comiendo la carne, sepa dónde nació la vaca, cómo se crió, quién era el dueño, cómo la trataron, cómo la mataron, cómo la embarcaron y cómo llegó a su plato. Eso nos permite vender la carne mucho más cara que si lo hubiéramos mandado así nomás. Entonces, miren de vuelta esto de estar a favor y en contra o ver lo positivo y lo negativo. A los uruguayos nos encanta eso porque nos ha permitido vender carne mucho mejor, agregar tecnología, agregar valor. Ahora, ahí va la vaca con mucha menos privacidad que antes y los franceses mucho más tranquilos de estar comiendo con seguridad alimentaria y con el origen del animal. Todo esto tiene estas 2 caras, ¿no? Y yo creo que lo vamos a seguir discutiendo mucho tiempo. La peor receta sería enfrentarlo. Lo que hay que hacer es pensar cómo esto se apropia a la gente para vivir mejor, pero al mismo tiempo cómo se evitan las perversidades que yo creo tienen un hilo conductor, que es la concentración económica, que hoy es lo más peligroso para cualquier tema en el planeta. Muy bien. Álvaro, muchísimas gracias por tu presencia nuevamente aquí en 7.000 millones. Y nos vamos a ir a la pausa hablando de alguien que ha sido nominada como candidata en la Convención Demócrata, Hillary Clinton. Estábamos hablando recién de ella, toda esta polémica que se generó por los mails. Las últimas encuestas quedaban que Donald Trump estaban por encima de ella antes de la convención del Partido Demócrata. ¿Cuánto habrán influido esos mails? Pero ahora las últimas encuestas, y ya con Hillary Clinton oficializada, la dan con 7 puntos por encima de Donald Trump. Bueno, vamos a ver un poquito, a conocer un poquito más de su biografía y ya venimos. Hillary Diane Rodham Clinton, más conocida como Hillary Clinton, tiene 68 años, es abogada y se transformó en la primera mujer candidata en obtener ese estatus en uno de los partidos más importantes de Estados Unidos.
Se casó con Bill Clinton en 1975, quien fue gobernador de Arkansas y luego presidente de Estados Unidos en los 90 por 2 periodos consecutivos. Tras ejercer como senadora desde el año 2000 por Nueva York y en su postulación a la presidencia en 2008, Clinton ganó más primarias y delegados que ninguna otra candidata mujer, pero perdió en ese entonces la nominación ante el actual presidente Barack Obama. Ocupó la Secretaría de Estado de la administración Obama desde 2009 hasta 2013. Dejó el cargo al final del primer mandato de Obama. En septiembre de 2013 afirmó que estaba considerando una postulación, pero que no tenía prisa en tomar una decisión. El 12 de abril de 2015, la especulación terminó cuando Clinton anunció formalmente su candidatura por correo electrónico y a través de una publicación de un video donde decía: cada día los estadounidenses necesitan un defensor y yo quiero ser esa defensora. Clinton ganó virtualmente la nominación el 7 de junio de este año al imponerse en varios estados frente a Bernie Sanders, su único rival en las primarias en ese momento. Y para cerrar este tema de redes sociales y de tecnologías, los vamos a invitar a que nos sigan en Twitter, es @7mmillones nuestra cuenta. Mañana ya pueden ver este programa de 7.000 millones en el canal de YouTube de TNU, también en el portal y si no, en la aplicación de Televisión Nacional y también en Facebook pueden tener las mejores partes de este 7.000 millones. Buenísimo, Maxi. Si te parece, ahora dejamos de hablar un poquito de tecnología, vamos a hablar algo de naturaleza y nos vamos a Bélgica. Sí, porque allí floreció una flor que tiene 2 metros de altura y varias particularidades, entre ellas su aroma. Lo vemos. La flor más grande y maloliente del mundo, conocida coloquialmente por el nombre de cadáver, floreció en los jardines botánicos de Meis, cerca de Bruselas, en Bélgica. Desde el 26 de junio, los visitantes de los jardines botánicos de Meis pudieron contemplar la apertura de la Arum Titan, cuyo aroma es comparable al de un cuerpo inerte en estado de descomposición o al de un pez podrido. La planta mide 1,9 metros de altura y pesa cerca de 18 kilos. Seguimos hablando de naturaleza. Jorge. Sí, nos vamos ahora hacia China, pero nos vamos hacia el mar de China meridional. Hablar de los pozos azules, un pozo profundo, el más profundo que se ha descubierto hasta el momento en los últimos días, se encontró. Sí, tiene 300 metros de profundidad, para tirarse un clavado, ¿no? Vamos a verlo. El agujero azul más profundo del mundo se ubica en las cercanías de las islas Paracelso, que se disputan Pekín y Hanoi, en el mar de la China meridional. El descubrimiento fue anunciado por un equipo de investigadores chinos del Instituto de Investigación para la Protección de Corales Zhangjiajie. El agujero cuenta con un diámetro de 130 metros y una profundidad de 300,89 metros, superando así el récord anterior ostentado por el agujero azul de Dim, en la isla larga de las Bahamas, con una profundidad de 202 metros. Seguimos esta recorrida en el tercer bloque de 7.000 millones. Nos vamos a las Islas Galápagos. Vamos a hablar de un ceibo que tiene 300 años de antigüedad. Sí, y eso no es lo más particular de este ceibo, sino que tiene una casa en el árbol, una casa en el árbol que tiene hasta un sótano, Jorge. Vamos a verlo. Vamos a las raíces del ceibo. A 3 metros bajo tierra. Aquí arriba está hay raíces y bueno, una protección para que la tierra no se vaya a caer. Pero todo niño, todo joven tiene la ilusión de la casita en el árbol por las películas, por el de Tarzán, por lo que sea. Siempre la idea de la casita en el árbol.
de reciclar un poco la basura, que es un poco difícil eliminar el vidrio, pero de esta manera entonces se está contribuyendo con la conservación. Bien, todos bajamos por aquí. Bien abrazados. Bien. Bien, y de esta manera estamos llegando casi al final de este 9º programa de 7.000 millones. Y para irnos, les recordamos que Televisión Nacional de Uruguay es el canal olímpico. A partir de este viernes comienzan los Juegos y van a estar acá en la televisión pública. Y relacionado a eso es el cierre de este programa, porque los atletas paralímpicos que participarán en Río de Janeiro después de los Juegos Olímpicos hicieron un video motivacional. Con el mismo nos vamos. Que pasen muy bien. Chao. Hasta luego. Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence in me. Got the feeling I can do anything, yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. Just born today, I can go all the way, yes, Yes, I can. 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 Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can.